Melody Hedgepeth se detuvo frente al espejo del cuarto de baño del despacho, arreglándose un mechón suelto de pelo castaño. Detrás de la pared, la impresora zumbaba mientras Janet volvía a imprimir los informes trimestrales. Su jornada laboral en el edificio oeste llegaba a su fin y aún tenía que comprobar las nóminas. Últimamente se quedaba hasta tarde cada vez con más frecuencia. No es que tuviera demasiado trabajo, es que no había nadie esperándola en casa. Calvin había estado mucho en la oficina en los últimos meses, o de viaje de negocios. Una vez había intentado esperarle con la cena, pero ahora se limitaba a dejar la comida en la nevera. De vuelta a su escritorio, Melody encendió la lámpara. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo de febrero pintaba el cielo de un gris sucio. El café sin terminar se enfriaba sobre la mesa y las facturas impresas se amontonaban reclamando atención. Cogió el teléfono para ver si su marido le había enviado un mensaje. El último mensaje había sido por la mañana. Reunión importante hoy. Llegaré tarde. Melody, ¿sigues aquí? Ashley de Recursos Humanos apareció en la puerta. Venía a buscarte. Esos bollos de canela que trajiste la semana pasada. Es el cumpleaños de mi hija el sábado. ¿Podrías hornear uno de esos? La repostería era la salida de Melody. Los fines de semana experimentaba con recetas y los lunes llevaba los resultados a la oficina. Sus compañeros se habían acostumbrado al ritual y esperaban con impaciencia sus delicias. Claro, Ash. ¿Cuántos necesitas? Creo que con 20 bastará. Oye, ¿por qué no empiezas a vender tus productos horneados? En serio, es mucho mejor que cualquier panadería. Melody sonrió pero negó con la cabeza. Calvin siempre había dicho que no era serio dejar un trabajo estable por experimentos de cocina. Es solo un hobby, Ash. Además, no tengo olfato para los negocios. Eso es lo que dice tu marido, resopló Ashley. Vale, te dejo con ello, pero piénsatelo. Sola, Melody se sumergió en su trabajo. Los números siempre la hacían sentir mejor, le daban la claridad y el orden que echaba de menos en su vida. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un anuncio de un pedido de sushi. Llegó a casa sobre las 9. El piso vacío olía a ambientador de vainilla, artificial, empalagoso. La vainilla de verdad olía completamente distinto. Melody encendió la luz de la cocina y sacó el recipiente con la comida. No lo recalentó. No tenía ganas de comer. La foto de ellos juntos en la nevera había sido tomada hacía 3 años, de vacaciones en la costa. Calvin había sonreído con una sonrisa que hacía que se le acumularan arrugas alrededor de los ojos, no la ensayada sonrisa de jefe de ventas que ahora llevaba como parte de su traje de negocios. Melody sacó la harina y la levadura. Mañana era sábado, lo que significaba que tenía que hornear bollos para la hija de Ashley. Mientras amasaba la masa, sus pensamientos volvieron inevitablemente a las palabras de su amiga. Tal vez realmente podría... No, Calvin tenía razón. A los 32 años, empezar de cero sería una locura. La puerta de la casa dio un portazo a eso de las 11. Su marido olía a colonia ácida y aire fresco de invierno. ¿Sigues despierta? La miró mientras se aflojaba la corbata. ¿A qué huele? Los bollos de la hija de Ashley. Melody se acercó para besarle la mejilla, pero Calvin ya estaba de camino a la ducha. Otra vez tú y tus bollos, dijo desde el baño. Deberías haber revisado los informes que te pedí la semana pasada. Los revisé el lunes, respondió en voz baja a la puerta cerrada. Más tarde, tumbada en la oscuridad junto a su marido, que ya dormía, Melody pensó en cuándo exactamente habían empezado a hablar idiomas distintos. Calvin se giró mientras dormía y le rodeó el hombro con el brazo, un gesto tan familiar que le hizo doler el pecho por un momento. Se soltó suavemente y se acercó al borde de la cama. La nieve caía por la ventana, cubriendo las huellas del día anterior. Mañana hornearía bollos de canela para que todos los disfrutaran. Pasado mañana iría a trabajar de nuevo, comprobando números,
bebiendo café frío y esperando a que su marido llegara demasiado tarde. Todo como siempre, todo como debe ser. Salvo que, por alguna razón, últimamente le parecía cada vez más a menudo que estaba viviendo la vida equivocada. La primavera se había adelantado este año. Melody ya había sustituido sus botas de invierno por botas ligeras a principios de marzo, y por las mañanas los azafranes florecían tímidamente en el parque cercano a su casa. Las ventanas del edificio oeste estaban abiertas, dejando entrar el aire fresco y los sonidos de la ciudad despierta. Calvin parecía haberse transformado en las últimas semanas, afeitándose más a menudo, renovando su vestuario, apuntándose a un gimnasio. Respondía vagamente a las preguntas de su mujer. Tienes que mantenerte en forma, cariño. En las ventas, la apariencia es la mitad del éxito. Aquel jueves se agitó desacostumbrado frente al espejo, examinando meticulosamente un nuevo traje color carbón. Hoy tenemos una presentación importante, explicó ajustándose la corbata. Estará toda la dirección y el nuevo director de grandes cuentas. Quizá debería preparar algo especial para cenar, sugirió Melody, pero Calvin negó con la cabeza. No me esperes despierta. Hay previsto un buffet después de la presentación. Por la noche, había estado navegando por las redes sociales de la empresa de su marido. Farmline Solutions había participado activamente en la vida corporativa. Unas fotos recientes de la presentación mostraban a Calvin de pie en un grupo de colegas, discutiendo apasionadamente con una morena alta con un vestido rojo. El pie de foto decía: emocionados por dar la bienvenida al equipo a Verónica Sloan, la nueva directora de grandes cuentas. Al día siguiente, por primera vez en mucho tiempo, Calvin les propuso cenar juntos en un restaurante. Mientras tomaban una copa de vino, habló con entusiasmo de los nuevos proyectos y de cómo Verónica, la señorita Sloan, aportaba una nueva perspectiva a la estrategia de ventas. Trabajó en la oficina europea de nuestro competidor, ¿te lo puedes creer? Y ahora supervisará mi línea de negocio. Melody pasó distraídamente el tenedor por el plato mientras escuchaba a su marido. Algo cambiaba sutilmente en su voz cuando hablaba de la nueva jefa. Melody apartó de su mente ese pensamiento inoportuno. Marzo se convirtió en abril. Calvin se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia, explicando que se debía a nuevos proyectos. Ahora pasaba regularmente las tardes en reuniones de negocios y los fines de semana en sesiones de formación de la empresa. Su teléfono tenía cada vez menos pantalla y por las noches pasaba largas horas enviando mensajes de texto a alguien, apartando la pantalla de su mujer. A mediados de abril, Farmline Solutions organizó una gran fiesta corporativa para celebrar el éxito del trimestre. Calvin insistió en que Melody fuera con él. «No eres nada sociable», comentó. «Además, ya era hora de que conocieras al equipo». Melody se puso su mejor vestido, azul oscuro, de manga larga. Pero al lado de los trajes de colores brillantes de las otras mujeres, parecía demasiado modesto, especialmente frente a Verónica Sloan, que estaba resplandeciente en seda esmeralda. No era solo el atuendo lo que hacía destacar a Verónica. Se comportaba con la despreocupada confianza de alguien acostumbrada a ser el centro de atención. Su risa resonaba en la sala y los grupos de colegas se reunían a su alrededor. Calvin se encontraba a su lado de vez en cuando y discutían animadamente, inclinándose el uno hacia el otro. «Una mujer impresionante, ¿verdad?». Melody oyó una voz detrás de ella. Era Julia, del departamento de marketing. Se habían cruzado varias veces en otros actos corporativos. Dicen que se divorció de su marido millonario para forjarse una carrera. ¿En serio? Melody bebió un sorbo de champán mientras veía cómo Verónica ponía la mano en el hombro de su marido y le susurraba algo al oído. «Ah, sí, es el tipo de persona que sabe exactamente lo que quiere». Julia bajó la voz. «Y suele conseguirlo». Más tarde, cuando empezó el baile,
Melody observó cómo Calvin hacía girar a Verónica con pasos complicados. No se había dado cuenta de que su marido bailaba tan bien. Se les veía perfectos juntos, altos, seguros, exitosos. Por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que algunos de sus compañeros la miraban con cara de circunstancias. Volvieron a casa en silencio. Calvin tarareaba una melodía y golpeaba el volante con los dedos. Llevaba la corbata desabrochada y una mancha de carmín en el cuello, probablemente de un beso de uno de sus colegas. «¿Tienes...?» Melody se señaló el cuello de la camisa. Calvin se miró en el espejo y se lo limpió descuidadamente. «¿Sabes?», dijo de repente, «quizá deberías plantearte un cambio de imagen. Quizá deberías ir a un estilista. Verónica puede recomendarte uno estupendo». Melody permaneció en silencio, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Por alguna razón, la frase de Julia sobre las mujeres que sabían exactamente lo que querían seguía rondando por su mente. Durante la semana siguiente, Calvin estuvo inusualmente animado. Se quedaba en la oficina más a menudo para discutir la estrategia, y su teléfono estaba ahora siempre protegido con contraseña. Por las mañanas, sus camisas olían a un perfume desconocido, una fragancia ligera y floral, nada que ver con su perfume de vainilla favorito. El viernes anunció que se iba a un fin de semana de formación en equipo fuera de la ciudad. Melody hizo la maleta en silencio, intentando no darse cuenta del cuidado con el que elegía la ropa y empacaba un nuevo frasco de colonia. Al quedarse sola, sacó la harina y la levadura. La repostería siempre la ayudaba a calmarse. Mientras amasaba la masa de su tarta de zanahoria favorita, recordó cómo había conocido a Calvin 10 años atrás. Por aquel entonces, él era un joven y ambicioso becario y ella una aspirante a contable. Se habían casado un año después, y todo había parecido tan correcto y natural. Ahora algo había cambiado sutilmente. Era como si entre ellos hubiera crecido un muro de reticencias, reuniones de negocios y las enigmáticas sonrisas de Verónica Sloan. Melody sacó su teléfono y abrió la página de Farmline Solutions, donde ya habían aparecido las fotos del entrenamiento. En una de ellas, Calvin y Verónica estaban sentados uno al lado del otro durante el almuerzo, inclinados sobre algún documento. La mano de él se apoyaba en el respaldo de la silla de ella. El temporizador tintineó, anunciando que la tarta estaba lista. Melody la sacó del horno y la puso a enfriar. El aroma a canela y vainilla llenaba la cocina, pero de algún modo no le proporcionaba el consuelo habitual. El teléfono de Calvin sonó en mitad de la noche. Melody se despertó al oír la vibración. Su marido lo había dejado en la mesilla de noche, a su lado. La pantalla iluminó la habitación un instante, resaltando el nombre del remitente, Verónica S. Melody se giró hacia el otro lado, intentando dormir, pero el sueño no llegaba. Últimamente se despertaba a menudo por la noche, escuchando la respiración constante de su marido y pensando en los cambios que se habían producido en sus vidas. Después de aquella formación en equipo, algo se había roto por fin. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Calvin, por primera vez en su vida juntos, no le dio un beso de despedida, solo asintió con la cabeza, sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. El desayuno que había preparado quedó intacto en la mesa de la cocina. Ashley llamó a la hora de comer. ¿Quieres salir a comer? Últimamente pareces perdido. Se instalaron en una pequeña cafetería cerca de la oficina. Melody picoteaba su ensalada con el tenedor, escuchando distraídamente a su amiga. «¿Sabes?», dijo Ashley de repente, «hace tiempo que quería hablar contigo. Mi prima trabaja en Farmline. Dice...» «No», la interrumpió Melody. «Por favor». Aquella noche se quedó más tiempo de lo habitual en el trabajo. Cuando Melody entró en el piso hacia las 9, se dio cuenta de que Calvin aún no estaba allí, lo que se había convertido en la norma.
En la mesa de la cocina estaba su agenda, que nunca dejaba en casa. Dentro había una tarjeta de embarque para un vuelo a Miami para la semana siguiente y una reserva de hotel para 2 habitaciones. Algo le oprimió el pecho. No había mencionado el viaje de negocios a Miami. Calvin volvió a medianoche. Olía a whisky y a un perfume floral familiar. Al ver a su mujer en la cocina, frunció el ceño. ¿Qué haces levantada? Melody le entregó en silencio la agenda. Calvin se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. Es un viaje de negocios, una conferencia sobre nuevos medicamentos. ¿Por eso 2 habitaciones de hotel? Melody. Se frotó el puente de la nariz con cansancio. No. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. ¿Cuánto tiempo qué? Calvin sacó un vaso y se sirvió agua. Tú y Verónica. El vaso se congeló a medio camino de sus labios. Calvin lo dejó lentamente sobre la mesa. No seas tonta. Vi los mensajes. Olí su perfume. Noté las miradas en la fiesta de empresa. ¿Me seguiste? Su tono se volvió duro. No tuve que hacerlo. Ni siquiera te escondiste mucho. Calvin cruzó la cocina y se detuvo ante la ventana. Las luces de la ciudad brillaban tras el cristal. «¿Sabes?», dijo finalmente, «quizás sea lo mejor. Deberíamos haber hablado hace mucho tiempo». Durante la siguiente media hora, Melody escuchó el interminable monólogo de su marido, sobre cómo ella había dejado de evolucionar, sobre cómo, en el mundo de hoy, tienes que ser más ambicioso, sobre cómo Verónica entiende sus aspiraciones. «Pedí el divorcio hace una semana», concluyó. «Quería decírtelo después de volver de Miami». Melody se sentó, tocando mecánicamente el borde del mantel. En algún lugar de su mente sabía que aquello era el final, pero la realidad era ensordecedora. «Creo que deberías quedarte con un amigo», continuó Calvin. «El piso está a mi nombre, recuérdalo. Yo pagaré el alquiler hasta que tú...». El portazo interrumpió su discurso. Verónica estaba en el umbral, segura de sí misma, guapa, con el mismo vestido esmeralda de la fiesta de empresa. «Oh», miró fríamente a Melody. «Creía que me lo habías explicado todo». «Eso es exactamente lo que estoy haciendo». Calvin se acercó a Verónica y le rodeó la cintura con el brazo. Aquel simple movimiento sacó a Melody de su aturdimiento. Se levantó y sintió que le temblaban las rodillas. «Vamos, cariño». La voz de Verónica sonó como una mueca mal disimulada. «Pero date prisa, esta noche tenemos planes». Melody metió mecánicamente ropa, cosméticos y documentos en su bolso. La risa de Verónica sonó suavemente en el dormitorio y Calvin dijo algo. Ya no estaban escondidos. Por último cogió su cuaderno de cocina con recetas. Calvin apareció en la puerta. «¿Habéis terminado? Tenemos que repasar más detalles con el abogado». «Sí, casi». «Mira», se frotó el cuello, «me doy cuenta de que todo esto es desagradable, pero...». «No te molestes». Melody cerró la cremallera de su bolso. «Lo tengo todo pensado». Se dirigió a la salida. En la puerta Calvin la agarró del hombro. «Y olvídate de la dirección de este piso. Ya no es tu casa». Con un fuerte empujón, Melody salió por la puerta. Lo último que vio fue la sonrisa triunfal de Verónica mientras se aferraba al hombro de Calvin. «¡Fuera de aquí!», gritó él tras ella. Sus risas resonaron en las paredes de la entrada. Melody bajó las escaleras, apretando con fuerza contra su pecho la bolsa de viaje y el cuaderno de cocina. Extrañamente, en su interior solo había vacío, ni lágrimas ni rabietas. En 10 años de matrimonio había aprendido a olvidar cómo sentir algo propio. Salió y sacó el teléfono. Le temblaron los dedos al marcar el número de Ashley. «Hola, soy Ashley. Siento llamar tan tarde. ¿Puedo ir?». La habitación de invitados de Ashley era pequeña pero acogedora. Papel pintado de color claro, un sillón de mimbre junto a la ventana, una estantería con libros. Sobre la mesa, un jarrón con flores artificiales y una foto de su hija.
Melody pasaba la mayor parte del tiempo aquí, sentada en el sillón y mirando a la calle. Ashley no tocó a su amiga durante la primera semana, dejándola entrar en razón. Traía comida que Melody apenas notaba, cambiaba las sábanas, retiraba en silencio los platos sin tocar. A veces Melody oía a su amiga hablar por teléfono en el pasillo, explicando a alguien que aún no podía hablar. Melody no fue a trabajar. Se tomó una excedencia a su costa. No tenía energía para reunirse con sus compañeros. Había apagado el teléfono después de que Calvin le enviara un mensaje de texto exigiéndole que firmara unos papeles con su abogado. «Al menos deberías comer algo decente», dijo Ashley una mañana, sentándose en el borde de la cama. «Y quizá dar un paseo. Estamos en primavera». Melody negó con la cabeza sin dejar de mirar por la ventana. Allí fuera sí que era primavera, luminosa, cálida, con árboles y pájaros en flor, pero solo se sentía cansada. Pasaba las noches en vela, repasando mentalmente los últimos meses de su matrimonio. Todas las señales estaban a la vista. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Recordó la fiesta de empresa, las miradas de sus compañeros, la sonrisa condescendiente de Verónica. Debieron de reírse de ella, una esposa ingenua y hogareña que hornea tartas mientras su marido se divierte con una jefa espectacular. Hacia el final de la segunda semana, llamaron del edificio oeste. El jefe de contabilidad le preguntó amablemente cuándo pensaba volver. Se acercaba el final del trimestre y había mucho trabajo por hacer. Melody prometió volver el lunes. La oficina la recibió con un silencio cauteloso. Las noticias vuelan en su pequeña ciudad. Sus compañeros se cuidaban de fingir que no había pasado nada, pero Melody sentía sus ojos clavados en ella. Janet estaba traqueteando con la impresora como de costumbre, solo que ahora no se pasaba por allí para charlar. Todos en la cantina se habían puesto muy ocupados de repente cuando ella entró con una bandeja. El trabajo no iba bien. Las cifras, antes tan claras y reconfortantes, eran ahora confusas a sus ojos. Había cometido 2 errores en los cálculos que había que corregir urgentemente. Tras el tercer error, el jefe de contabilidad la llamó. «Melody», comenzó con dulzura, «me doy cuenta de que estás pasando por un momento difícil. ¿Por qué no te tomas más tiempo libre? Quedan 2 semanas para que termine el trimestre, luego ya veremos». Ella asintió, recogió sus cosas y se marchó, olvidándose de cerrar el ordenador. Más tarde, Ashley le contó que Janet se había pasado 1 hora buscando la contraseña para apagarlo. En casa de Ashley, abrió su libro de cocina por primera vez en mucho tiempo. Las páginas estaban garabateadas con recetas, notas en los márgenes, ideas para nuevas combinaciones. Algunas de las anotaciones se remontaban a los primeros años de matrimonio, cuando Calvin aún alababa su repostería y no despreciaba sus experimentos en la cocina. «¿Sabes?», dijo Ashley aquella tarde mientras servía té. «Mi hija no para de preguntarme cuándo vas a volver a hacer esos bollos de canela». Melody no dijo nada, pero a la mañana siguiente se levantó temprano y sacó la harina por primera vez en 3 semanas. Ashley se sorprendió al oler el familiar aroma de la canela cuando se iba a trabajar. Por la tarde, había una bandeja de bollos en la cocina. No estaban tan perfectos como antes. La masa era demasiado vieja, pero la hija de Ashley estaba encantada, y la anfitriona, masticando 2 a la vez, dijo: «Ahora creo que estás empezando a entrar en razón». Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, Melody lloró en silencio sobre su almohada. No por Calvin ni por Verónica, sino por una extraña sensación de alivio, como si algo en su interior se hubiera descongelado por fin. Por la mañana llegó una carta del abogado de Calvin, seca, comercial, exigiendo que compareciera para discutir los términos del divorcio. Melody empezó a leerla, y de pronto se dio cuenta de que ya no sentía aquel vacío paralizante. La rabia le subía por dentro, no histérica, sino fría y serena. «Te ayudaré a encontrar un buen abogado»,
le ofreció Ashley durante el desayuno. Mi hermana se divorció hace poco y tiene uno estupendo. Melody asintió, hojeando distraídamente su libro de cocina. Una de las páginas contenía un boceto de la receta de una tarta que nunca había llegado a hornear. Por alguna razón, era esa entrada inacabada la que le daba ganas de cambiar las cosas. «Sabes», dijo, mirando a su amiga a los ojos por primera vez en mucho tiempo, «probablemente no vuelva al edificio oeste». Ashley sonrió. «Siempre he dicho que no perteneces a contabilidad». Terminaron el café en un silencio acogedor. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía, la primavera florecía, y por primera vez en un mes, Melody pensó que tal vez no todo estaba perdido. Por la noche, sacó su portátil y abrió el buscador. Sus dedos se cernieron sobre el teclado y luego tecleó con decisión. ¿Cómo abrir una panadería? Melody había visto el anuncio del periódico por casualidad. La hija de Ashley estaba utilizando periódicos viejos para hacer manualidades, y en una de las páginas había vislumbrado: «Se vende equipo. Martha's Café Baker y Sierra. Conviene regatear». Recordó el café, un lugar pequeño y acogedor a 2 manzanas de la casa de Ashley. Solían hacer unos croissants estupendos, pero la dueña era mayor y últimamente había estado muy enferma. «Iré a echar un vistazo», dijo Melody mientras desayunaba. «Quizá encuentre algo interesante». Ashley colgó el teléfono. «Tienes una reunión con tu abogado, ¿no?» «A las 3. Puedo ir». Martha era una amable mujer mayor, de ojos amables y rostro cansado. Estaba sentada a una mesa en una sala vacía, revisando unos papeles. «He decidido ir a Florida a quedarme con mi hija», explicó mientras conducía a Melody a la cocina. «Mi salud ya no es lo que era, y hay más competencia. Ahora hay cafeterías de lujo en cada esquina. La cocina era impresionante, un horno profesional, una batidora planetaria, una amasadora, aparatos de refrigeración. No eran nuevos, pero estaban en perfecto estado. Tardé años en montarlo todo», suspiró Martha. «He elegido todos los electrodomésticos, los he cuidado. Es una pena venderlo, pero ¿qué se le va a hacer?» Melody se detuvo delante de la batidora. Sólida, robusta, duraría décadas. ¿Cuánto costaba? Martha dijo que el precio era razonable para un equipo profesional. Melody pensó en sus ahorros. El acuerdo de divorcio de Calvin no había sido muy generoso, pero bastaría para una batidora y un horno pequeño. ¿Y el horno? Hablaron durante casi 1 hora. Martha contó sus experiencias, compartió anécdotas de la panadería, dio consejos. Por último, miró a Melody con atención. «Sabes, todavía tengo algunos moldes para hornear. Son viejos, pero son buenos. Te los devolveré. Veo que te vendrían bien». De camino al despacho del abogado, Melody sintió una extraña excitación. Por primera vez en mucho tiempo no pensaba en el pasado, sino en el futuro. Recetas, ideas, planes se arremolinaban en su cabeza. La reunión transcurrió sorprendentemente bien. La abogada, una mujer mayor de mirada aguda, captó rápidamente la situación. «¿Así que dices que ya se ha ido a vivir con esta colega?» Anotó algo en su cuaderno. «Me alegro. Eso es bueno para nosotros». Esa noche, Ashley la ayudó a elaborar un presupuesto. El dinero era escaso, pero Melody estaba decidida. «¿Estás segura?», preguntó mi amiga. «¿Por qué no pruebas primero a hornear en casa?» «¿En tu cocina?». Melody negó con la cabeza. No, si quería empezar tenía que hacerlo de verdad. Al día siguiente, Martha y ella cerraron el trato. La mujer mayor no solo rebajó el precio, sino que se ofreció a ayudarla con la entrega del equipo. «Mi hijo me ayudará», dijo. «De todas formas, vendrá a despedirse este fin de semana». Ordenando las cajas de moldes, Melody encontró un viejo libro de recetas. «Quédatelo», sonrió Martha. «Hay un par de secretos familiares ahí dentro. Quizá te resulten útiles.
Aquella tarde, Melody se sentó en la cocina de Ashley, hojeando los cuadernos de Martha y de ella. Algunas de las recetas eran las mismas, pero con ligeras diferencias. Empezó a tomar notas, combinando ideas. «Escucha», dijo Ashley, «mi hermana tiene una habitación libre en el sótano. Lleva tiempo queriendo alquilarla, pero nunca ha encontrado un buen inquilino». Melody levantó la vista de su cuaderno. «¿Crees que podríamos poner una cocina ahí? ¿Por qué no? Tiene ventilación, pero necesitaría algunas reparaciones». Los 15 días siguientes pasaron volando. El hijo de Martha ayudó a trasladar el equipo. El marido de Ashley ayudó con las reparaciones básicas. La hermana de Ashley echó un vistazo al local y fijó un alquiler simbólico. «Tómatelo como una inversión. Puedes hacernos tartas con descuento». Melody pasó 3 días limpiando y montando el equipo. La pequeña cocina iba adquiriendo poco a poco un aspecto funcional. El viejo frigorífico que había traído el marido de Ashley zumbaba un poco más de lo que a ella le hubiera gustado, pero funcionaba correctamente. La primera prueba del horno había sido infructuosa. La tarta se había quemado. Melody pasó la tarde ajustando la temperatura y estudiando las instrucciones que Martha le había dado. «Deberías hacer un plan de negocio», sugirió Ashley. «Ya sabes, calcular los costes, decidir una gama de productos». Melody asintió. Su experiencia como contable le había resultado útil y había calculado metódicamente todos los costes, estimado los posibles ingresos y confeccionado una lista de los documentos necesarios. Una tarde, mientras Ashley y ella tomaban el té en la cocina, sonó el teléfono. Era Martha. «¿Cómo estás? ¿Te estás acostumbrando a la cocina?» Hablaron durante casi 1 hora. Martha ofreció algunos consejos valiosos más y de repente sugirió: «Sabes, todavía tengo una base de clientes. Es pequeña, pero está probada. Podría compartirla contigo». Esa noche, Melody no pudo dormir. Recetas, números, planes pasaban por su cabeza. Por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente viva. A la mañana siguiente, abrió el portátil y creó un nuevo documento. En la línea superior, escribió con decisión: «Panadería a domicilio. Lista de precios y condiciones de pedido». Ya no había vuelta atrás. El primer pedido vino de una antigua compañera del edificio oeste. Janet había encargado una tarta para el cumpleaños de su hija, y Melody había comprobado varias veces cada paso de su preparación. El resultado superó las expectativas. Janet envió una crítica elogiosa y fotos de niños felices con la cara embadurnada de crema. Ashley ayudó a crear páginas en las redes sociales. La hija de la hermana de Ashley, estudiante de diseño, hizo el logotipo, un estilizado accesorio vintage de batidora que se doblaba formando la letra M. «Pero no lo llames Melody's Bakery», aconseja. «Eso ya no está de moda. Piensa en algo creativo». Tras muchas deliberaciones, Melody se decidió por Sweet Mechanics, un recuerdo de su fascinación por los mecanismos de relojería y las cajas de música. A los clientes les encantó. Martha no defraudó a sus antiguos clientes, que empezaron a ponerse en contacto con Melody poco a poco. Les impresionó especialmente que utilizara algunas de las recetas emblemáticas de Martha, con el permiso de la anterior propietaria, por supuesto. Poco a poco, fue tomando forma un estilo propio. Melody experimentó con formas y texturas, creando postres que parecían mecanismos. Una tarta reloj con manecillas de caramelo y engranajes de chocolate causó sensación en la fiesta de cumpleaños de un joyero local. Y después de la tarta nupcial, en la que los dibujos de crema se plegaban en un mecanismo parecido al de un reloj, otras parejas pidieron más. «Te has creado un nicho», dijo Ashley, mirando las fotos de su último trabajo. Nadie más hacía esto. La cartera de clientes creció. Melody ahora trabajaba los fines de semana, a menudo hasta altas horas de la noche. La pequeña cocina del sótano ya no daba abasto para atender todos los pedidos. Una mañana oyó hablar a sus hermanas. «Tiene que ampliar».
dijo Ashley. El sótano es una solución temporal. Lo sé, respondió su hermana, pero el alquiler es una mierda ahora mismo, sobre todo en los buenos barrios. Melody se dio cuenta de que era hora de mudarse. Empezó a mirar pisos, pero los precios estaban fuera de su alcance. La salvación llegó inesperadamente. Uno de sus clientes habituales, propietario de una pequeña cadena de tiendas, le ofreció un local en un centro comercial. Antes había allí una tienda de regalos, pero quebró. El propietario es un viejo amigo mío, así que podemos negociar un precio normal. El local resultó ser ideal, luminoso, espacioso, con una entrada independiente y una cocina ya equipada. Los anteriores inquilinos habían intentado combinar la venta de souvenirs con una mini cafetería, pero no lo habían conseguido. Aquí se puede hacer no solo una panadería, sino una cafetería en toda regla, dijo el agente inmobiliario mostrando el espacio. Vitrinas, algunas mesas, un bar, ya está todo. El precio era más alto de lo que Melody podía permitirse, pero el propietario había aceptado un plan de pago a plazos. Aquella tarde se sentó frente a su calculadora para calcular los gastos y los posibles ingresos. ¿Tienes miedo?, preguntó Ashley, mirando sus notas. Mucho, dijo Melody con sinceridad, pero aún daba más miedo quedarse en el sótano y no saber nunca lo que podría haber sido. Las semanas siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad. Papeleo, aprobaciones de la inspección sanitaria, búsqueda de proveedores, compra de equipamiento adicional. Melody se sorprendió al descubrir que disfrutaba con estas tareas. El diseño del espacio fue un esfuerzo familiar. La sobrina de Ashley sugirió que el interior tuviera el estilo de un taller de relojería, con mecanismos antiguos en las paredes, piezas de latón y relojes antiguos. Era inusual y acogedor. El día que entregaron el nuevo rótulo, Melody se quedó mucho tiempo fuera, mirando las letras brillantes de Sweet Mechanics. La gente pasaba corriendo, la ciudad bullía, y ella pensaba en lo lejos que había llegado de la mujer confundida a la que su marido había echado de casa. Por la noche, Marta llamó. «He visto las fotos del nuevo local. Parece prometedor». «Gracias por todo», dijo Melody. «No podría haberlo hecho sin ti». «Tonterías», resopló la anciana. «Solo te he ayudado a empezar. Tú puedes seguir a partir de ahí. Faltaba una semana para la inauguración». Melody trabajó en el menú, formó a las 2 nuevas ayudantes que había encontrado en el anuncio e intentó no pensar en lo que podía salir mal. «¿Sabes?», le dijo a Ashley, «de repente me he dado cuenta de que hace un mes que no pienso en Calvin». «Eso es porque por fin estás haciendo lo que te gusta», sonrió. «Cuando estás donde estás, el pasado no importa». Esa noche Melody no pudo dormir durante mucho tiempo. Mañana tenía que recoger el último cargamento de material, reunirse con los proveedores y aprobar los horarios del personal. Pero por primera vez en mucho tiempo, estas preocupaciones no la agobiaban, sino que daban sentido a su vida. Sacó su viejo cuaderno de cocina, el mismo con el que una vez salió de casa de su marido. En la última página escribió con decisión un nuevo capítulo y la fecha de apertura de la cafetería. La masa estaba cuajando de verdad y prometía ser algo especial. La inauguración de Sweet Mechanics transcurrió sin mucha pompa. Melody se limitó a abrir las puertas a las 9 de la mañana, encender las luces y poner el cartel de «Abierto». El primer cliente fue un anciano que entró por casualidad, atraído por el aroma de los productos recién horneados. «¿Canela?», olfateó. Hacía tiempo que no olía algo así. Suelen utilizar aromatizantes artificiales por todas partes. Al mediodía, todas las mesas estaban ocupadas. Las nuevas camareras, Sara y Jessica, apenas podían atender a los clientes. En la cocina, Melody y su ayudante Ana trabajaban sin descanso, reponiendo la vitrina con productos recién horneados. Los primeros problemas empezaron una semana después.
El proveedor de harina subió repentinamente el precio, explicando que se trataba de una situación difícil del mercado. Melody no quería escatimar en la calidad de los ingredientes. Luego se estropeó uno de los frigoríficos. Un manitas recomendado por un amigo no encontró la pieza en 3 días. Tuvimos que alquilar temporalmente un equipo de refrigeración. Los gastos imprevistos lastraron el presupuesto. Jessica, una de las camareras, solo duró 2 semanas. Lo siento, pero es demasiado duro. Pensé que una cafetería pequeña sería más fácil. Sara se quedó, pero estaba claro que necesitaba ayuda. Llevaban casi un mes buscando una nueva camarera. Varias candidatas habían suspendido el periodo de prueba. Algunas habían renunciado después del primer día. Quizá era un problema de agenda, sugirió Ashley, pasándose por allí una tarde. Turnos de 12 horas son muchos. Lo sé, suspiró Melody. Pero aún no puedo permitirme más personal. De repente llegó una inspección de la oficina del inspector de sanidad. La inspectora, una mujer mayor con expresión agria, escudriñó cada rincón. ¿Tiene permiso para colocar carteles?, preguntó finalmente. Por supuesto, Melody le tendió una carpeta con papeles. Aquí tiene. La inspectora estaba claramente decepcionada. ¿Y el registro de temperatura? En la cámara frigorífica se lo traeré. La inspección fue un éxito. Melody no había dedicado tanto tiempo al papeleo para nada, pero dejó un residuo desagradable. Pero poco a poco tuvieron un flujo constante de clientes. Una pareja de ancianos venía todas las mañanas a por cruasanes recién hechos. A una empresa de oficinistas del centro de negocios vecino le gustaba la cafetería para almorzar. Las madres jóvenes con sus hijos disfrutaban del acogedor rincón junto a la ventana. Melody estaba especialmente contenta con los niños. Eran los primeros en darse cuenta y apreciar sus postres mecánicos. Las tartas de piñones y las galletas con forma de reloj triunfaron enseguida. «Venimos a verte especialmente los fines de semana», dijo una de las madres. «Mi hija colecciona fotos de sus tartas. Dice que es una pena comérselos, son tan bonitos. Pero ha habido contratiempos». Una vez Melody decidió experimentar con rellenos y lanzó una línea de eclairs con sabores inusuales. La mayoría no se vendieron. Los clientes preferían los clásicos. «Quizá no debería haber añadido wasabi a la crema», dijo Ana pensativa, mirando los restos del relleno verdoso. «Probablemente», sonrió Melody. «Pero ahora sabemos con certeza que no funciona». Al final del segundo mes por fin había encontrado el equilibrio. La nueva camarera, Rachel, tenía experiencia y era responsable. Ana se familiarizó con la cocina y fue capaz de preparar la gama básica por sí sola. Incluso los problemas con los proveedores se habían solucionado. Melody había encontrado una pequeña granja local que les suministraba huevos frescos y productos lácteos. Por las tardes, cuando cerraba la cafetería, solía quedarse hasta tarde para experimentar con nuevas recetas. En esos momentos era especialmente conmovedor sentir que todo no era en vano. Un día, mientras limpiaba la ventana, vio su reflejo en el cristal. El pelo recogido en un moño descuidado, polvo de harina en la mejilla, una sonrisa cansada pero satisfecha. No se parecía en nada a la desaliñada ama de casa que había sido cuando estaba casada con Calvin. El timbre de la puerta tintineó cuando el último cliente se marchó, apretando contra su pecho una caja de pasteles. «Gracias por crear un lugar como este», se despidió la mujer. «Tiene un ambiente muy especial». Melody la miró. Al otro lado de la ventana, el atardecer se desvanecía, coloreando el escaparate con tonos cálidos. El reloj antiguo de la pared tintineaba en silencio, regalo de inauguración de Martha. Sacó un cuaderno y empezó a apuntar ideas para el menú de mañana. Tenía mucho trabajo por delante, pero este era ahora su trabajo, su sueño, su vida. Y aunque las cosas salieran mal, serían sus propios errores y sus propias victorias. Una periodista del periódico local The Morning Herald
Fue conducida a Sweet Mechanics por el aroma a canela. Laura Summers pasaba por allí, pero el olor de los productos recién horneados la hizo detenerse. Escribo una columna sobre lugares insólitos de la ciudad, explicó, acomodándose en una mesa junto a la ventana. Y creo que he encontrado una auténtica joya. Melody estaba sacando del horno una nueva tanda de croissants. Laura sacó un cuaderno y empezó a tomar notas, probando todo lo que había. Increíble. Dime, ¿cómo se te ocurrió la idea de los postres mecánicos? El artículo salió una semana después. Todo un despliegue de fotos de las creaciones más insólitas de Melody. Tartas reloj, tartas piñón, galletas reloj. La historia de una pequeña pastelería donde los postres se convierten en obras de arte se extendió rápidamente por la ciudad. El lunes por la mañana ya había una pequeña cola en la puerta de Sweet Mechanics. A la hora de comer, todas las mesas estaban ocupadas y el escaparate casi vacío. Necesitamos más personal, dice Ana, secándose el sudor de la frente. Y quizá un segundo horno. Melody se dio cuenta de que su ayudante tenía razón, pero la expansión requería una inversión, y a ella no le sobraba el dinero. Estaba dándole vueltas a ese problema cuando el timbre de la puerta anunció una nueva visita. Un hombre alto con un abrigo gris se detuvo en la ventana mirando los restos de los pasteles de la mañana. Parecía tener unos 40 años, el pelo oscuro ligeramente grisáceo y los ojos entrecerrados de un hombre acostumbrado a apreciar los detalles. «Un espresso y los pasteles que quiera», le dijo a Rachel. «Lo siento», intervino Melody. «De momento no se nos da muy bien el café. Es una máquina sencilla, no apta para bebidas serias». El hombre sonrió. «Supongo que tomaré un brownie, entonces. Por cierto, me llamo Aidan Thornton». El nombre le recordó algo vagamente familiar. Al cabo de un momento, Melody lo recordó. La cadena Thornton Coffee, con 5 o 6 locales repartidos por la ciudad. Aidan eligió un paquete de 6 caramelos y se sentó a la mesa. Melody lo observó escrutar el interior, tomando notas en su teléfono. «Es un concepto poco habitual», dijo mientras pagaba. «Y los pasteles están muy buenos. Pero sin un buen café, pierdes algunos clientes». Al día siguiente volvió a aparecer, esta vez con una abultada carpeta de documentos. «Tengo una propuesta», dijo Aidan sin preámbulos. «Tus pasteles más mi café. ¿Qué te parece?» Hablaron durante casi 2 horas. Aidan dijo que llevaba mucho tiempo buscando un concepto inusual para un nuevo proyecto. «Todas estas cafeterías estándar son aburridas. Tú tienes tu propio ambiente, tu propio estilo». La oferta era tentadora. Aidan estaba dispuesto a invertir en equipamiento y formación del personal. A cambio, pedía el derecho a utilizar la marca Sweet Mechanics en su red. «Piénsatelo», dijo a modo de despedida. «Podría ser rentable para los dos». Esa tarde, Melody discutió la oferta con Ashley. «¿No es demasiado arriesgado?» «¿Qué tienes que perder?», dijo razonablemente su amiga. «El equipo y la formación corren de su cuenta, y os repartís los beneficios a partes iguales. Creo que es una gran oportunidad». A la semana siguiente, Aidan trajo una cafetera profesional y un barista para formar al personal. Rachel demostró ser una alumna capaz. En un par de días ya preparaba capuchinos y cafés con leche con confianza. Los nuevos clientes apreciaron el cambio. Ahora, en Sweet Mechanics, no solo se podían degustar postres inusuales, sino también beber un café estupendo. Aidan venía a menudo por las mañanas para ver cómo iban las cosas, para hablar de planes. A veces se sentaba en una mesa junto a la ventana, trabajando con su portátil y probando las novedades del menú. «Sabes», me dijo una vez, «tenía razón sobre ti. Tienes un verdadero talento, no solo para la repostería, sino para crear ambiente». Melody se avergonzó. «Solo hago lo que me gusta». «Ese es el secreto», sonrió Aidan. «La gente nota cuando pones el corazón y el alma en lo que haces». Al cerrar el café aquella tarde,
Melody se sintió realmente feliz por primera vez en mucho tiempo. No solo contenta o tranquila, sino feliz. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía. Las luces de las farolas se reflejaban en el escaparate, y el viejo reloj de pared marcaba los minutos de su nueva vida. Tras añadir una carta de cafés, la popularidad de Sweet Mechanics creció a pasos agigantados. Las colas matutinas para comprar bollería recién horneada se hicieron aún más largas, y por las tardes la cafetería se llenaba de oficinistas en busca de un buen café. Aidan resultó ser no solo un inversor, sino un verdadero socio. Ayudó en cuestiones de organización, compartió su experiencia en la gestión de personal y ofreció soluciones en situaciones difíciles. Necesitamos ampliar el espacio, comentó una mañana mientras veía a otro cliente marcharse sin encontrar un asiento libre. He hecho gestiones con el propietario. El local de al lado quedará libre dentro de un mes. Melody dudó. La ampliación requería una inversión importante, pero el flujo de clientes realmente superaba la capacidad del pequeño local. Yo correré con todos los gastos, ofreció Aidan, como una inversión en nuestro negocio juntos. Las reformas empezaron a mediados de mes. Aidan insistió en no cerrar el café por completo. Los albañiles trabajaban de noche, mientras Sweet Mechanics seguía recibiendo clientes durante el día. El nuevo espacio se integró perfectamente en el concepto. Ahora la cafetería tiene un rincón para el café con barra y un escaparate para los postres. El número de plazas se ha duplicado. Vamos a tener que ampliar la plantilla, dijo Melody mientras miraba el local renovado. Rachel no podía hacerlo sola. Aidan asintió. Puedo recomendarte un par de buenos baristas de mi red. Y quizá quieras plantearte contratar a un segundo pastelero. No puedes trabajar las 24 horas del día. Tenía razón. La carga de trabajo era cada vez mayor. Ana ya dominaba la gama básica, pero Melody seguía siendo necesaria para las tartas complejas y los postres de autor. Los nuevos empleados se integraron con sorprendente facilidad. Mike y Lisa, baristas de Thornton Coffee, se familiarizaron rápidamente con el concepto. Y Jake, el joven pastelero, fue todo un acierto. Sus ideas complementaban a la perfección las de Melody. Tenéis un ambiente muy especial, dijo después de la primera semana. Nunca pensé que una pastelería pudiera ser tan conmovedora. La popularidad creció. Sweet Mechanics ya no era solo un lugar donde comprar productos de panadería y café para llevar, sino también un sitio para reuniones de negocios, pequeñas fiestas y citas. Aidan solía pasarse por las tardes, cuando el flujo principal de clientes se había calmado. Él y Melody discutían planes, pensaban en nuevos platos para el menú, hablaban de la vida. Hacía mucho tiempo que no conocía a alguien tan apasionado por lo que hace. Melody sonrió. Por fin hago lo que me gusta. Se nota en cada pequeña cosa, dijo Aidan. Quizá podríamos cenar algún día. Aquí no, en otro sitio. Se quedó paralizada sin saber qué decir. Después del divorcio, la idea de una nueva relación le parecía extraña, casi aterradora. Aidan, al darse cuenta de su confusión, sonrió suavemente. Solo cenar, nada más. Melody no pudo dormir en toda la noche. Su mente daba vueltas con pensamientos sobre la expansión del negocio, nuevas recetas y la oferta de Aidan. La oferta de Aidan. Por la mañana llegó antes de lo habitual. El silencio pre-amanecer del café vacío era especialmente bueno para pensar. El viejo reloj de pared marcaba las horas, recordándole que la vida no se detiene. Sobre la mesa había un número reciente del Morning Herald con un pequeño artículo sobre la ampliación de Sweet Mechanics. El fotógrafo captó el momento en que Melody decoraba uno de sus característicos pasteles con reloj. En la foto parecía entusiasmada, feliz y libre. Sacando su teléfono, envió un mensaje rápido. Sobre la cena, me apunto. Tenía por delante un nuevo día, nuevos encargos, nuevos planes,
y quizá un nuevo capítulo en su vida. Verónica permaneció casi 5 minutos ante el escaparate de Sweet Mechanics antes de aventurarse a entrar. El local estaba abarrotado de clientes y olía a productos recién horneados y café. Detrás del mostrador, Melody estaba decorando un gran pastel, concentrada en un dibujo de hilos de caramelo. «Hola». La voz de Verónica sonaba insegura. Melody levantó la vista. Con un traje de negocios gris, sin maquillaje brillante y el pelo recogido en un sencillo moño, Verónica parecía más mayor y confusa. «Buenas tardes. ¿Qué va a pedir?» Durante unos segundos se miraron la una a la otra. Entonces Verónica tiró nerviosamente de la manga. «Café para llevar, y probablemente unos pasteles». En una mesa vecina, una joven pareja admiraba el postre de relojería. Una camarera se movía con destreza entre las mesas con una bandeja de tazas de café y pasteles. En la pared había una gran fotografía enmarcada de Melody trabajando, un artículo del periódico local sobre el éxito de una panadería poco corriente. «¿Tienes aquí?» Verónica vaciló, buscando las palabras. «Es todo muy bonito. Muchas gracias. Calvin y yo…» No dijo nada. «Ya no estamos juntos». Melody dejó la manga pastelera con cuidado. «¿Qué pasó?» «Me ha puesto los cuernos, con la nueva dependienta». Verónica sonrió con maldad. «Irónico, ¿verdad? Aquí tiene su café». La joven camarera puso un vaso sobre el mostrador. «Y perdió un gran negocio», continuó Verónica sin tocar la bebida. «Dice que le tendí una trampa. Quiere que le devuelva algunos regalos. Amenaza con contarle a la dirección lo de nuestra relación». Hablaba rápido, como si temiera que la interrumpieran. En su dedo anular había una raya blanca del anillo que se había quitado. «Sabes, realmente pensé que seríamos felices, que él era especial, y él solo estaba buscando a alguien más nuevo». Melody le tendió un pañuelo en silencio. El rímel de los ojos de Verónica empezaba a gotear. «Lo siento, por aquella noche, por todo…» Verónica se secó los ojos. «Hiciste bien en volver a empezar. Solo cambiaba una jaula por otra». «El postre va por cuenta de la casa». Melody metió un brownie en la bolsa. «Dicen que los dulces ayudan con el estrés». Verónica asintió, intentando sonreír. «Ya veo por qué tu casa está siempre llena de gente. No son solo los pasteles, ¿verdad?» Se marchó, dejando el café sin tocar en el mostrador. Una semana después, Melody se enteró de que Verónica había dejado la empresa y se había llevado a algunos clientes importantes. Calvin había sido degradado después de eso. Pero esa no era su historia. Melody tenía la suya propia, una que olía a vainilla y canela, llena del tintineo de los platos y las suaves conversaciones de los clientes. Una historia sobre cómo a veces tienes que perder algo familiar para encontrar tu verdadero yo. Esa noche añadió un nuevo postre al menú, un brownie de caramelo agridulce. A veces la mejor venganza es tu propia felicidad. Elegir un espacio para el segundo Sweet Mechanics llevó casi un mes. Aidan insistió en ser minucioso. Recorrieron varios barrios antes de encontrar un local adecuado en el distrito comercial. «Aquí hay mucho tráfico», dice señalando un local espacioso con grandes ventanales. «Y hay muchos oficinistas cerca. Además, no hay nada como tu concepto en esta parte de la ciudad». A Melody le gustó que Aidan dijera «tu concepto», con respeto por sus ideas y su visión. Cada vez pasaban más tiempo juntos, hablando de algo más que de negocios. Aidan habló de su hija adolescente, de cómo empezó con una pequeña cafetería, de sus viajes. La renovación de la segunda panadería estaba muy avanzada. Melody decidió mantener el estilo básico pero añadir nuevos elementos. En lugar de relojes antiguos, las paredes estaban ahora decoradas con esculturas mecánicas y la barra parecía un mecanismo de relojería gigante. «Necesitas un gerente», dijo Aidan durante la cena. «No puedes estar dividido entre dos locales». «¿Crees que Jake podría hacerlo?» «Es un tipo inteligente y, lo más importante, entiende tu enfoque».
Jake realmente resultó ser una buena elección. En 6 meses ya dominaba todas las especialidades e incluso había inventado algunas. El personal le respetaba y los clientes apreciaban su atención al detalle. La formación del nuevo personal duró varias semanas. Melody trató de transmitir no solo conocimientos técnicos, sino también su actitud. Cada postre debe ser especial, explicó a los nuevos pasteleros. La gente no solo viene a comer dulces, vienen por el ambiente, por la historia, por la atmósfera. Aidan ayudó a organizar la cadena de suministro y el papeleo. Ahora Melody tenía más tiempo para el trabajo creativo. Experimentaba con nuevas recetas e ideaba ofertas de temporada. Su relación se desarrolló lenta y naturalmente, sin confesiones en voz alta ni momentos dramáticos, solo con una creciente sensación de comodidad y comprensión. Aidan no se precipitó, como si se diera cuenta de que Melody aún estaba aprendiendo a confiar. La apertura de la segunda panadería transcurrió sin contratiempos y con confianza. En una semana ya había colas en la entrada. El boca a boca había funcionado bien. ¿Sabes qué es lo más difícil de llevar 2 locales? Le preguntó una vez Melody a Aidan. Aprender a perder el control. Eso viene con la experiencia, sonrió. Se trata de contar con la gente adecuada y dejar claras tus exigencias. Jake estaba gestionando muy bien el nuevo local. Llevaba un diario especial para anotar todos los detalles de su trabajo y llamaba a Melody con regularidad para hablar de los temas de actualidad. Una tarde, mientras cerraba su primera panadería, Melody se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo se sentía verdaderamente libre. Podía permitirse fines de semana libres, podía confiar parte de su trabajo a otras personas, podía planificar el futuro. Aidan la esperaba a la salida. «Cenamos. Vamos a mi casa», propuso Melody. «Quiero probar una receta nueva». En casa, sacó la compra y empezó a cocinar. Aidan estaba en la cocina, hablando de un divertido incidente en una de sus cafeterías. «¿Sabes?», dijo Melody de repente, «nunca pensé que podría sentirme como si estuviera en casa otra vez, con alguien». Aidan asintió comprensivo. Algunas cosas llevan su tiempo. A la mañana siguiente fue la primera vez que se permitió no estar en la panadería cuando abrieron. Llamó a Jake, se aseguró de que todo estuviera en orden y se quedó en casa para preparar el desayuno y planificar el nuevo menú de temporada. El negocio crecía, las relaciones se desarrollaban, la vida mejoraba. Y lo más importante, ahora estaba segura de que todo era verdaderamente suyo. La primera panadería estaba a punto de cerrar cuando apareció Calvin. Llevaba un aspecto diferente. Un traje desaliñado que no era de una tienda cara, el pelo ralo peinado hacia atrás y un sencillo reloj electrónico en lugar de uno caro. Melody estaba contando la recaudación cuando sonó el timbre. «Lo siento, está cerrado», dijo sin levantar la cabeza. «Ya lo sé, pero tenemos que hablar». Levantó la vista. Calvin estaba de pie junto al mostrador, jugueteando nerviosamente con una revista. «¿Sobre qué?» «He visto el artículo sobre tu éxito», dejó la revista sobre el mostrador. «Me di cuenta de que había cometido un error». Melody siguió doblando metódicamente los billetes, ordenándolos por denominación. ¿Así? Mira, he estado replanteándome muchas cosas. Tras la marcha de Verónica, tras el descenso de categoría, se pasó la mano por el pelo. Me di cuenta de que eras la única que me apoyaba de verdad. Y ahora solo buscas un nuevo puerto. Melody guardó el dinero en la caja fuerte. Lo siento, pero tengo que cerrar. Espera. Se acercó más. Sé que he actuado como una idiota, pero podemos empezar de nuevo. Te has vuelto tan exitosa, tan diferente, diferente. De eso se trata, ¿no? Empezó a limpiar el mostrador. Me convertí en exitosa, y cuando solo hacía tartas en casa, no era lo bastante buena. No, no lo eras. Simplemente no me di cuenta. Eso no importa ahora, interrumpió. Tengo una vida, tengo mi propio negocio y mi propio hombre.
Calvin frunció el ceño. ¿Ese magnate del café? ¿En serio? No hace más que aprovecharse de tu éxito. ¿Sabes qué es lo gracioso? Melody por fin lo miró a los ojos. Aidan fue el único que creyó en mí desde el principio. No intentó cambiarme ni decirme cómo vivir mi vida. Solo me apoyaba y ayudaba. ¿Y qué hice yo? Te mantuve, te di. Me hiciste darme cuenta de que no valgo nada sin ti. Empezó a apagar las luces del pasillo. ¿Y sabes qué? Te lo agradezco. Si no hubiera sido por esa noche, nunca habría sabido de lo que era capaz. Se hizo el silencio en la habitación semioscura. Solo sonaba el viejo reloj de pared que Marta le había regalado. Te echo de menos, dijo Calvin en voz baja. Nuestra casa, tu repostería, la vida cómoda donde todo estaba bajo control. Melody recogió la bolsa. Lo siento, pero eso pertenece al pasado. No puedes... Sí puedo. Se dirigió a la salida. ¿Y sabes qué? Ya ni siquiera estoy enfadada contigo. Simplemente no me importa. Fuera lloviznaba. Calvin la siguió. He cambiado. De verdad que sí. Dame la oportunidad de demostrar. No tienes que demostrar nada. Abrió el paraguas. Solo vive tu vida, como yo vivo la mía. Pero te quiero. Su voz sonaba casi desesperada. Melody negó con la cabeza. No, te encanta la idea de mí. Una mujer de éxito que podría hacer que tu vida volviera a ser cómoda, pero ya no soy la mujer que me ordenaste, y nunca lo seré. Caminó hacia su coche, sintiendo la mirada de él en su espalda, sin regodeo ni triunfo, solo una tranquila confianza en su elección. Aidan la esperaba en casa con una caja de sus pasteles favoritos de la segunda panadería. «¿Qué tal el día?», le preguntó ayudándola a quitarse el abrigo. «Sabes», sonrió ella, «hoy por fin he cerrado un viejo capítulo». Tomaron el té en la cocina, hablando de planes para el fin de semana y de nuevas recetas. Aidan habló de un divertido incidente en una de sus cafeterías, y Melody pensó en lo extraña que era la vida. A veces había que perder algo familiar para encontrar lo auténtico. Y a la mañana siguiente creó un postre nuevo, un brownie de chocolate con un ligero amargor y un regusto dulce. Igual que la constatación de que el pasado por fin se había dejado ir. El despacho de Aidan olía a café recién molido y canela. Melody había traído una nueva hornada de magdalenas para que las probara. Sobre la mesa había documentos, gráficos de ventas y planos. «Mira», Aidan desplegó un mapa de la ciudad. «Si unimos nuestros puntos de venta bajo una misma marca, tendremos una gran cobertura. Tus panaderías aquí y aquí, mis cafeterías en estos barrios». Melody miró el mapa, fijándose en las distancias entre locales. «Y los diferentes conceptos. Tú tienes cafeterías clásicas, yo tengo un formato más específico». «De eso se trata». Aidan sacó una carpeta con cálculos. «Vamos a crear algo completamente nuevo. No solo cafeterías con bollería y no solo panaderías con café». Abrió el portátil mostrando la presentación. «Cada local será especial. En algún sitio un énfasis en la bollería, en algún sitio en el café, pero en todas partes tu estilo característico con elementos mecánicos y mi experiencia cafetera». Melody repasó los cálculos. Los números parecían convincentes. La fusión reduciría los costes logísticos, mejoraría la cadena de suministro, racionalizaría la gestión. «Tendrías que remodelar tus cafeterías», dijo. «Hornos, armarios refrigerados». «Ya he calculado el coste», le entregó Aidan el presupuesto. «Es mucho dinero, pero se amortizará en 1 año y medio». Hablaron durante varias horas, repasando los detalles. Aidan sugirió que empezaran con 2 locales, una cafetería de él y una panadería de ella, para ver cómo funcionaba. «¿Cómo lo llamamos?», preguntó Melody. «¿Dulce mecánica o café Thornton? ¿Qué te parece mecánica del sabor? Combinaremos las 2 áreas». Una semana después, empezaron las reformas del primer local de prueba. Aidan insistió en contratar a un diseñador profesional que pudiera combinar lo acogedor de una cafetería con los elementos industriales de una panadería.
Melody se encargó de la formación del personal. Los baristas aprendían a entender la panadería, los pasteleros los entresijos del negocio del café. Jake ayudaba a coordinar el proceso haciendo sugerencias. Deberíamos crear postres especiales para los distintos tipos de café, sugirió, para que los sabores se complementen. El trabajo mantuvo a todos ocupados. Aidan realizaba catas de cafés poco comunes. Melody experimentaba con recetas, teniendo en cuenta las características de cada mezcla. La renovación duró 1 mes y medio. El nuevo espacio era impresionante. Grandes ventanales, mesas cómodas, una cocina abierta donde los visitantes podían ver trabajar a los pasteleros. El mostrador de la barra se convirtió en una vitrina de postres, formando una composición única. El día de la inauguración del primer establecimiento conjunto se celebró sin pompa ni ruido, simplemente abrieron sus puertas a los visitantes. El nuevo formato fue bien recibido. Es interesante que aquí todo sea diferente, pero el ambiente es igual de acogedor, comentó uno de los clientes habituales de Sweet Mechanics. Por la noche, Melody tenía los pies doloridos de tanto correr entre la cocina y el salón, y Aidan la voz ronca de tanto explicar los entresijos de las nuevas bebidas de café, pero ambos estaban satisfechos con el resultado. 1 mes después, empezaron a renovar el segundo local. Ahora el proceso era más rápido. Habían aprendido de los errores y deficiencias de su primera experiencia. Combinar los negocios requería mucho esfuerzo y tiempo, pero Melody sentía que iban por buen camino. No se trataba solo de un proyecto rentable, sino de la creación de algo realmente especial. Durante la cena, ella y Aidan hablaron de los planes para la red. «¿Sabes?», dijo él sirviendo el vino, «me alegro de que decidiéramos hacer esto juntos». Melody sonrió. ¿Quién iba a pensar que una parada casual en la panadería para tomar un café desembocaría en algo así? Sobre la mesa había bocetos de nuevos postres y una lista de variedades de café para la próxima degustación. Había mucho trabajo por delante, pero ahora era un trabajo compartido. En la inauguración del quinto local de Flavor Mechanics, Melody se sorprendió a sí misma pensando que ahora percibía el proceso de forma muy diferente. No había alboroto ni nerviosismo. Un plan de acción claro, división de responsabilidades, control de la ejecución. Aidan la observó con una leve sonrisa. ¿Recuerdas lo nerviosa que estabas antes de abrir tu primera panadería? Ahora tenían un sistema bien establecido. Melody se encargaba de la parte creativa. Conceptualizar cada nuevo establecimiento, crear artículos únicos en el menú. Aidan se ocupaba de la parte administrativa. Ya había todo un equipo trabajando en la sede de Mechanics of Taste. Compras, contabilidad, marketing. Melody estaba aprendiendo a dirigir un negocio serio, no una pequeña panadería. «Estás haciendo un gran trabajo», dijo Martha pasando a tomar una taza de té. «Pero no has perdido lo que tenías al principio, el amor por lo que haces». De hecho, a pesar del crecimiento del negocio, Melody nunca se alejó de la producción. Todas las mañanas empezaba con una visita a varios lugares, comprobando la calidad y comunicándose con el personal. Jake era ahora el jefe de producción y coordinaba el trabajo de todos los pasteleros de la cadena. Su idea de introducir un menú de temporada con productos únicos para cada establecimiento tuvo mucho éxito. «No somos una simple cadena de cafeterías», explicó al nuevo personal. «Tenemos una historia diferente para cada barrio de la ciudad». Aidan apoyó todos sus esfuerzos. Una noche, después de un día especialmente fructífero, propuso dar un paseo por el paseo marítimo. «¿Sabes?», dijo, deteniéndose en el parapeto, «tú y yo hemos estado tan metidos en el desarrollo del negocio que nos hemos olvidado de algo importante». Melody lo miró sin comprender. Aidan sacó una cajita del bolsillo. «Quizá haya llegado el momento de oficializar nuestra asociación. En todos los sentidos». En la caja había un anillo, sencillo, elegante, con un pequeño diamante, sin pompa, como a ella le gustaba.
¿No tienes prisa?, preguntó Melody mirando el anillo. Creo que 1 año y medio de negocios y una relación juntos es tiempo suficiente para estar seguros, sonrió él. En casa abrieron una botella de vino y se sentaron en la cocina durante largo rato, hablando del futuro, no solo del negocio, sino de su vida juntos. Al día siguiente, Melody reunió a los jefes de departamento. Vamos a hacer algunos cambios en la estructura de la empresa. Buenos cambios. La noticia de la fusión no solo de empresas, sino también de familias, fue recibida con entusiasmo. Jake incluso se ofreció voluntario para crear una línea especial de postres para bodas. El trabajo continuó. Se abrieron nuevos locales, se elaboraron nuevas recetas y se organizaron degustaciones. Pero ahora todo tenía una nota nueva y brillante. La noche después de otra exitosa apertura, Aidan y él se sentaron en la primera pastelería. Allí empezó todo, el negocio y su relación. No puedo creer que una pequeña panadería se haya convertido en una cadena, dijo Melody, mirando el viejo reloj de la pared. No puedo creer que antes solo viniera aquí a tomar un café, dijo Aidan. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía al atardecer. La última hornada de pasteles se enfriaba en la cocina y la mesa estaba llena de planos de nuevos locales y bocetos de una tarta de boda. Mecánica del Gusto celebraba el primer aniversario de la apertura del primer local combinado. Melody estaba de pie en la entrada de la oficina principal, recordando cómo había empezado todo. La pequeña panadería en el sótano, los primeros pasos tentativos, las dudas y los miedos. Ahora tenían 12 locales en toda la ciudad, cada uno con su propio carácter, pero unidos por una idea y un estilo comunes. El 13º local, el más grande, con un obrador independiente, se estaba renovando en el centro comercial. Aidan entró en su despacho con una taza de café recién hecho. Jake ha enviado fotos de la nueva tarta. ¿Quieres verlas? La pantalla del portátil mostraba la imagen de una obra maestra escalonada, un auténtico mecanismo de caramelo y chocolate, con partes móviles e iluminación LED. Se ha superado a sí mismo, sonrió Melody. Por cierto, Martha me ha llamado para saludarme desde Florida. Dijo que había visto un artículo sobre nosotros en una revista de negocios. Sobre la mesa estaba el último número de Business Today con su foto en la portada. La historia de la exitosa fusión de las dos empresas y la creación de un nuevo concepto de cafeterías-panaderías urbanas. Una secretaria asomó por la puerta. Melody, te esperan para una degustación de la nueva colección de postres. En la amplia cocina del centro de formación estaban reunidos tecnólogos y pasteleros de todas las sedes. Melody miró a su alrededor. A muchos de ellos los recordaba como aprendices, pero ahora estaban enseñando ellos mismos a los recién llegados. Después de la degustación, se detuvo en la primera pastelería. Era el mismo viejo reloj en la pared, el mismo aroma a productos recién horneados, solo que ahora había un nuevo turno detrás del mostrador y nuevos postres más elaborados en el escaparate. Por la tarde, Aidan y ella volvieron juntos a casa. Después de la boda, habían comprado una casa cerca del centro, con una gran cocina donde Melody podía experimentar con nuevas recetas y un cómodo despacho para trabajar. ¿Recuerdas cómo empezó todo?, preguntó Aidan sirviendo el vino. Claro que me acuerdo. Entonces pensé que la vida se había acabado. Melody se ajustó el anillo de casada. No había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, al pasar por delante del edificio de Farmline, vio a Calvin, que se dirigía a toda prisa a algún lugar con una carpeta de documentos. Él también la vio, en un coche caro, seguro de sí mismo, con éxito. Melody le saludó con la cabeza y siguió conduciendo hacia su nueva vida. En la oficina principal tuvo una reunión con inversores para hablar de los planes de expansión de la cadena a las ciudades vecinas. Luego, una degustación de una nueva colección de bebidas de café, una reunión con especialistas en marketing para revisar los bocetos de diseño del nuevo establecimiento. Por la noche,
Él y Aidan recibieron a los invitados, celebrando el aniversario de la empresa en un pequeño círculo. Jake y su mujer, Ashley y su marido, la hija de Aidan y su prometido, la gente cercana que siempre había estado ahí. «¿Sabes?», dijo Ashley levantando su copa. «Recuerdo cuando Melody vino a verme aquella noche, tan confusa. Y mírala ahora, toda una mujer de negocios». Melody sonrió. «No es una mujer de negocios, solo una persona que ha encontrado su lugar en la vida». De postre, tenían un nuevo pastel con caramelo dorado y un toque de lavanda. Jake lo llamó el sabor de la felicidad. «¿Por qué ese nombre?», preguntó la hija de Aidan. «Porque es diferente para cada persona», respondió Melody, «igual que la felicidad». Aquella noche, cuando los invitados se habían marchado, Melody se asomó a la ventana y contempló las luces nocturnas de la ciudad. En algún lugar, los rótulos de Taste Mechanics brillaban, los pasteleros y baristas se preparaban para mañana, hacían planes para el futuro. Y aquí, en casa, el olor a bollería fresca y café, el tic-tac del viejo reloj y la persona más cercana esperándola en la mesa puesta para el té tardío. Este era su sabor de felicidad, y era exactamente lo que necesitaba.